14 horas con 30 minutos, tiempo de la capital de la República Mexicana. Soy Julio Jiménez y les agradezco su presencia en este su programa Cambiando de Tema desde los estudios del periódico 1+1. Hoy efectivamente tendremos una mesa muy interesante, una mesa que debe ocupar y preocupar a todos los mexicanos. Vamos a hablar precisamente hace un mes. Es efectivamente el pasado 3 de mayo un lamentable accidente en la línea 12 del metro, un tema que sin lugar a dudas ha quedado en segundo, incluso en tercer término después de este proceso electoral y los escándalos mediáticos a nivel nacional. Platicaremos con el arquitecto Homero Hernández Tena, director general de la Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación de la Universidad La Salle. ¿Se pudo prevenir el accidente? ¿Qué errores técnicos? ¿Qué estrategia de diseño fue la equivocada? Platicaremos sobre estos posibles riesgos y los daños colaterales que ocasionó este accidente en la línea 12. Tendremos también un tema muy interesante: la salud, la obesidad, la diabetes, las enfermedades crónico-degenerativas, el COVID-19. Platicaremos con el doctor Manuel Lavariega Sarachaga. Acompáñenos aquí en Cambiando de Tema desde el 1+1. Acompáñenos. Bueno, pues ya estamos aquí en esta mesa muy interesante con un tema preocupante para los mexicanos. Preocupante para 26 familias que lamentablemente sufrieron la pérdida de un hermano, de una hija, de un hijo. 26 familias que efectivamente hoy enfrentan los daños, la corrupción, la negligencia, el abuso o los negocios en lo obscurito de algún mal funcionario, de algún mal profesionista o de un pésimo político. No lo sé. Hoy platicaremos con especialistas sobre este tema, efectivamente, para informarle, para hacer conciencia y generar el mejor juicio, el de usted. La mejor opinión es la de usted. Ya tenemos aquí en el estudio el trabajo, el reporte especial, la nota que hoy nos preparó nuestro compañero y productor en jefe, Víctor Blázquez de Los Ángeles. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Listo, vamos. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, como tú lo dices, hoy se cumple un mes. Un mes para unas personas que, por supuesto, han surgido nuevos temas, que no hay soluciones, quedan más preguntas que respuestas. Y bueno, al respecto hemos preparado esta historia que hemos desglosado a lo largo de estos 30 días. Porque cabe recordar, Julio, que durante este mes, pues en otros países hemos visto que gente cae por asuntos de negligencia. Pero en este país, ¿qué pasa? En este país se están cobijando las personas involucradas en la línea 12 desde sus orígenes a la fecha. Eso es lo que tratamos de averiguar y lo que queremos presentarle al público, Julio. Si nos permites, esta es la historia. Así es. Vamos con esta nota de nuestro compañero Víctor Blázquez de Los Ángeles. Un tema que sin lugar a dudas a usted le debe interesar. Un tema que va a hacer un poco de memoria, un poco de historia. Recuerda que esta línea 12 tuvo desde sus orígenes en el diseño errores de planeación, errores de diseño. Hubo voces autorizadas, incluso de funcionarios que denunciaron, recuerde, muy a tiempo, que esta línea obedecía a un proyecto fallido, a un proyecto irregular, a un proyecto que respondía más a intereses económicos y políticos más que a una política pública para mejorar la movilidad de nuestra ciudad capital. Tláhuac, una línea que no era un proyecto nuevo. De esto nos va a platicar precisamente un experto en este tema. Vamos a platicar sobre este tema del desarrollo técnico, la planeación, la mecánica de suelo. ¿Por qué el tramo elevado? ¿Por qué hubo modificaciones e incluso suspensión de servicio por varios meses en el periodo de gobierno de Miguel Ángel Mancera? Hubo un aviso muy puntual sobre posibles daños y desgaste en las líneas, en las vías de este tren, que además se especulaba sobre el asunto de que esta línea había sido rentado los vagones y que no cumplían con las especificaciones del tendido de la vía. Pero vamos, no sé si ya estamos listos con mi equipo técnico, si está listo efectivamente el tema de la nota preparada por mi compañero Víctor Blázquez de Los Ángeles, para darle mayor información y con un contenido mucho más puntual. Es importante recordarles que lamentablemente hace un mes efectivamente sufre este accidente y se pierde lamentablemente la vida 26 personas.
Un tema que se dice fácil, pero pregúntele a la mamá que perdió a un hijo de 15 años, pregúntele a quien perdió a la esposa, quien perdió a la hija, quien perdió al papá. Pregúntele a esas familias. Tal vez a muchos mexicanos se les ha olvidado este tema, tal vez a la clase política también, o perdón, lo dejaron en manos de expertos extranjeros. Sí, claro. Están cobrando cualquier cantidad de dinero que le cuesta, sí, efectivamente, a usted y a mí. Ese dinero sale de nuestros impuestos. No olvidemos, esta administración ha tenido ya momentos de accidentes. No olvidemos el accidente de Tacubaya, o ya se nos olvidó el tema de Tacubaya, los muertos de Tacubaya. ¿Qué? ¿Error humano o problemas de mantenimiento? El propio sindicato del sistema de transporte colectivo Metro fue muy puntual y hizo aclaraciones sobre este asunto. Se requiere mantenimiento. Ha habido incluso en redes sociales denuncias de trabajadores, de operadores del sistema de transporte colectivo Metro que han señalado de manera muy puntual y muy valiente, por cierto, que falta mantenimiento. Bueno, ¿qué le digo? En temporada de lluvias, esta temporada es muy peligrosa porque los mexicanos, los usuarios que tenemos la necesidad de utilizar el sistema de transporte colectivo Metro, a veces llueve más adentro que afuera. Es más, se han inundado las estaciones del metro. No sé usted qué opine. ¿Realmente habrá una política pública que esté solucionando los problemas de movilidad en esta ciudad? ¿Qué opinarían los vecinos de Tláhuac que hoy tienen que hacer incluso 2 horas para poder transportarse de su casa a su centro de trabajo? ¿Y qué cree? No hemos regresado a semáforo verde. Espérese al regreso a clases, espérese a que todas las actividades productivas se rehabiliten, se vuelva a una nueva realidad presencial. Entonces sí, habrá que empezar a preocuparse y con transporte público alterno no se soluciona el problema. Los mexicanos no pagamos para simulación ni para improvisación ni mucho menos para actos de corrupción. Los mexicanos queremos respuestas, los mexicanos queremos ya una solución. Y vamos a la nota, ya está lista con nuestros compañeros del equipo técnico de 1+1. Adelante, por favor. Estas imágenes estremecieron a México y el mundo. Hoy se cumple un mes de la tragedia más grande de la historia del metro y quizá de la Ciudad de México. Un mes de dolor, pero también un mes de ausencias. Y es que en 26 hogares del país esperaban a un miembro de la familia que nunca llegó. Aquel 3 de mayo, a doña Bernarda le cambió la vida para siempre. Un doble dolor embarga su corazón. En el accidente de la línea 12 del metro perdió a su hija Nancy de 22 años, mientras que su otra hija, Tania, de 15, aún se recupera, luego de haber estado al borde de la muerte con una cadera rota y múltiples fracturas en su cuerpo y cabeza. Los médicos ya me la iban a dar de alta, se me hace injusto porque ella todavía no estaba capaz para irse a casa y todavía le falta mucho de recuperación. Ella ahorita ya está más animada porque está con la psicóloga, ya la está atendiendo y ya está un poco más tranquila. La desgracia también alcanzó a Marisol y su mamá. El llanto y la desesperación por encontrar a Brandon, el pequeño de 12 años, el más pequeño que se sumó a la lista de víctimas mortales, aún hace eco en este lugar y deja una herida abierta que no sanará nunca. Incluso Marisol fue quien agarró valor y se atrevió a denunciar a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y a la directora del metro Florencia Serranía, al secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard por omisiones y corrupción, entre otros señalamientos. Se les atiende lo que es Claudia Sheinbaum, que es la jefa de gobierno, es la directora del metro, que es Miguel Ángel Mancera, y Marcelo Ebrard, exactamente, los mismos. ¿Sobre ellos pesa la denuncia de homicidio doloso? Sobre ellos y sobre todos los que resulten responsables. La familia de Marisol y Bernarda son solo un ejemplo del dolor que existe tras los fierros retorcidos y las placas de concreto resquebrajadas. Estos son los rostros de la tragedia, rostros de madres, padres y hermanos que han quedado marcados para siempre. Y es que a un mes de la desgracia no hay respuestas, no hay culpables. Y los funcionarios señalados se lavan las manos y se culpan unos a otros. Mientras en el lugar falta un tramo que ha dejado sin funcionar a un sistema de transporte que en un principio dignificó a la población de Tláhuac, después causó desesperación por la incertidumbre de su calidad y al final trajo el luto. Sí, se queda una incertidumbre, se queda un miedo, se queda una inseguridad, la verdad, pero lamentablemente pues se va a tener que usar, sí, se va a tener que usar. Y mira que Dios perdone a esas personas, porque realmente por llevarse un centavo a la bolsa, mira cuántas personas están en sufrimiento, ¿no? Por último, peritos internacionales siguen buscando en cada rincón rastros que los ayuden a identificar cuál fue la causa del desplome.
Pues aquí está la información, está la nota preparada por nuestro equipo de 1+1, por nuestro amigo y productor en jefe Víctor Blázquez de Los Ángeles. Un tema que sin lugar a dudas sigue sensibilizando, estremeciendo y preocupando a los capitalinos. Vamos a entrar en materia. Quiero agradecer la presencia del arquitecto y maestro Homero Hernández Tena, director general de la Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación de la Universidad La Salle, que tan amablemente nos acompaña esta tarde en el estudio. ¿Qué tal, arquitecto? Muy buenas tardes. Julio, bienvenido. Por la invitación. Preocupados, nos sentimos verdaderamente preocupados, porque tal parece que los intereses están más tendidos hacia cuestiones políticas, mediáticas, hacia escándalos, hacia persecuciones de otra naturaleza, que resolver los problemas que a los mexicanos realmente nos genera en este momento un factor de preocupación: la movilidad, la seguridad de los usuarios del transporte colectivo metro. ¿Qué pasa con esta línea? Este trasto no es nuevo, no lo descubrieron en el 2012, ¿es correcto? Sí, la realidad es que es muy desafortunado todo lo que ha pasado en la línea 12. Claro. Ha sido una cadena de errores. Ahí está. Ha habido mucha negligencia y bueno, pues lo increíble es que era la línea más nueva que tenía la Ciudad de México. Así es. Recordemos que el sistema de transporte colectivo se inaugura en los años 60. Es correcto. Tiene más de 50 años. Es correcto. Y se hizo durante la década de 60, 70, 80 una gran inversión en este transporte. Así es. Y había una cantidad de líneas programadas en donde ya no se pudieron continuar. Y bueno, después de varias décadas de no invertirle al transporte público, se decidió implementar esta nueva línea, pero pues no fue con las características adecuadas y bueno, por eso tenemos este problema. A ver, arquitecto, aquí el tema que nos preocupa es este diseño de origen, como comentábamos en la nota, y que bueno, generó esta lamentable tragedia. ¿Se pudo prevenir? Desde luego. Esta cadena de errores fueron muchas situaciones que no se tomaron en cuenta. En primer lugar, bueno, tenemos que partir de la base de que el suelo de la Ciudad de México es muy complicado, pero la tecnología ahorita da para hacer muchísimas cosas. Estamos hablando que las primeras líneas de metro, la primera fue la del Underground de Londres, que se hizo en 1863, estamos hablando de más de 150 años de que se construyó. La tecnología ha avanzado muchísimo desde aquella época. Así es. Y desafortunadamente las características técnicas que tenía esta línea, es decir, se pudieron haber planeado sin ningún problema. No es la única línea con un trazo elevado, perdón, hay líneas de la década de los 70s, 80s, que ahí están y pasan terremotos y vienen tormentas y reacomodos de estructuras y ahí siguen funcionando. ¿Qué le pasó a la línea 2, arquitecto? Es correcto. La ingeniería mexicana, quiero decirlo aquí, es una de las más importantes en todo el mundo. En México cimentó el sistema de cimentación de pilotes de control. Un sistema muy avanzado para la época en la que se hizo. Así es. Y las cimentaciones que se llevan a cabo en los edificios de Reforma, por ejemplo, bueno, están diseñadas para estar construidas para sismos de un alto grado de sismicidad, en un terreno de muy poca resistencia. Estamos hablando de que todo esto era un lago y en este lago se decidió desecar, se decidió construir y sin embargo la ingeniería mexicana ha podido con este tipo de retos. Entonces la parte técnica no es un problema, es más el tema del cambio de especificaciones, el tema de quizá una mala construcción, pues derivada muy probablemente de corrupción o de finalmente de falta de profesionalismo de las personas que lo hicieron, que lo supervisaron, ética, es un tema de ética, y más allá de eso, un tema de mantenimiento. Este es el más importante. Si a mí me dan un coche usado en malas condiciones, yo puedo o no usarlo o repararlo, pero lo que no puedo hacer es arriesgar a mi familia a subirse en ese auto y que vaya a fallar en la carretera. Entonces yo creo que aquí hay una intransigencia muy fuerte de las autoridades, porque las estructuras avisan, siempre las estructuras avisan. Un edificio que se va a caer avisa antes de que se caiga. Entonces incluso, la gente a simple vista había mandado twitters en donde se veía que había algunas grietas en lugares importantes de la estructura. Claro. Y bueno, pues hay mucha negligencia en no tomar cartas en el asunto y en permitir que
pues que finalmente sucediera este accidente fatal, ¿no? A ver, arquitecto, en redes sociales ya nos están cuestionando y creo que es importante recordar a nuestro amable auditorio que estamos en todas las redes sociales de 1+1 MX Oficial. Estamos en todas las redes sociales y agradecemos especialmente que estén ya formulando sus cuestionamientos, sus preguntas, sus inquietudes, nos las estén planteando. Y una de ellas es, primero lo felicitan al arquitecto Homero Hernández Tena, lo felicitan por su participación, su opinión, pero le preguntan de manera muy concreta si pudo haberse evitado el accidente. ¿Cuál fue entonces el acto de simulación, omisión o corrupción que llevó a este tremendo accidente en Tláhuac? Bueno, creo que lo más importante es invertir en el mantenimiento. Ahí está. Las estructuras, como bueno, es decir, todos los inmuebles requieren de mantenimiento. Okay. Mantenimiento preventivo que permita encontrar alguna falla potencial. Para todo esto, bueno, hay todo lo que es el Facility Management. Es una disciplina encargada de estarle dando una administración a una instalación. Por lo tanto, los programas de mantenimiento debieron de haber arrojado que había ciertas fallas y que estas fallas podían ser fatales. Seguramente debe haber bitácoras donde están reportados estos posibles daños en las estructuras y no se siguieron las recomendaciones que se debieron de haber seguido para que no sucedieran este accidente. Arquitecto, la preocupación de los mexicanos y de los usuarios es si este periodo de dictamen que va a hacer una empresa extranjera, este trabajo de evaluación, realmente, ¿qué no lo podrían haber hecho ingenieros, arquitectos mexicanos? ¿Que no hay talento profesional suficiente para hacer un dictamen serio, pues confiable y que genere una propuesta, un dictamen, una opinión seria para deslindar las probables responsabilidades? ¿Por qué contratar una empresa extranjera, arquitecto? ¿Por qué? Porque no entiendo. ¿Y por qué gastar tanto dinero en eso? Bueno, desconozco las razones por las que eligieron a esta empresa, DNB, para realizar la auditoría. Creo que en México hay ingeniería de muy alto nivel como para poder hacer esta auditoría. Sin embargo, bueno, esta fue la decisión. Aquí lo importante más bien es, lejos de quién va a hacer la auditoría, el que conozcamos realmente la verdad de todas estas irregularidades que tuvo esta línea 12. Porque pues de nada nos sirve que la haga una persona, otra compañía, el Colegio de Ingenieros Civiles o el Instituto de Seguridad Estructural, si no vamos a conocer a fin de cuentas lo que realmente sucedió en este accidente. Sin lugar a dudas, arquitecto, aquí el tema nos lleva a una reflexión importante y preocupante para todos los mexicanos. ¿Cuánto nos va a costar ahora este accidente a los mexicanos, más allá de las vidas que ya se perdieron, más allá de los lesionados, más allá del daño a los usuarios del transporte? ¿Cuánto nos va a costar hoy? ¿Qué genera ese tipo de proyectos fallidos? Pues no sé, si teñidos ya por sangre o caracterizados por la denuncia, porque perdón, un gobernante tuvo que irse 6 años de vacaciones a Europa derivado del escándalo de la línea 12, hay que ser muy categóricos en ese tema. Hoy una gobernante de Morena pues dice que sí le han dado mantenimiento a la línea de transporte colectivo metro, a toda la infraestructura, y bueno, pues los mexicanos podemos dar cuenta, podemos revisar y confirmar en redes sociales los videos que pues es una realidad, que ni hay mantenimiento, ni hay limpieza, ni hay seguridad, ni hay responsabilidad, ni hay conciencia. Este gobierno ha sido omiso, ha sido negligente, ha sido en cierta medida irresponsable frente a la seguridad de los mexicanos que hoy tienen la necesidad de utilizar la infraestructura del sistema de transporte colectivo metro, que por muchos años fue el orgullo de México, ya que la ingeniería civil, los arquitectos y todos los expertos pues involucrados en estos grandes proyectos eran verdadero ejemplo de muchos países. Arquitecto, si no, corríjame, por favor. Desde luego, yo creo que el sobrecosto que vamos a pagar en las reparaciones y en la reinstalación de esta línea, claro, que además estamos hablando que esta es una línea necesaria, mueve cerca de 400,000 personas diario. Así es. Entonces para muchas personas es indispensable. Ahorita las personas están haciendo 1 hora y media o 2 horas más de tiempo en los traslados desde su casa hasta los lugares de trabajo. Pues aquí está la opinión, la voz autorizada de un profesional, de un arquitecto serio, de un mexicano responsable, consciente,
con firmes convicciones, con el valor para afirmar desde su perspectiva profesional lo que pudo haberse evitado, lo que hoy pudo generar, pues obviamente un escenario de seguridad. Hoy usted y yo podemos dar cuenta que la negligencia, la omisión, o no sé si llamarle la austeridad republicana, han generado graves daños en la infraestructura del sistema de transporte colectivo metro. Y si no, revise, hay cualquier cantidad de videos que denuncian esa omisión, esa negligencia y esa falta de mantenimiento en la infraestructura. Quiero aprovechar esta mesa porque también nos acompaña un profesional de la salud, otra voz autorizada, un hombre reconocido y respetado en el ámbito de la salud, un hombre que efectivamente ha arriesgado su vida porque en el frente de batalla en esta pandemia del COVID-19 y que hoy es un hombre reconocido incluso como uno de los médicos, de los 100 médicos más influyentes a nivel internacional, galardonado, incluso próximo mes de julio será galardonado allá en los Estados Unidos, precisamente por su constante trabajo de investigación, por sus publicaciones, por su compromiso con la salud. Un profesional, un hombre que merece mi respeto, mi admiración y mi consideración. Y sí, quiero agradecer especialmente al doctor Manuel Lavariega Sárachaga, que hoy nos acompaña en la mesa. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Doctor, el tema de COVID-19, el tema que hoy pues ya nos pone, tal parece, en una ruta hacia un semáforo en verde, hacia una condición de superación. La pregunta aquí es, ¿ya México estaría en esta franca ruta de solucionar esta pandemia, de regresar a un semáforo en verde, de los daños colaterales? Me refiero a materia de salud. ¿Hay secuelas? ¿Podemos regresar a las escuelas sin mayor riesgo o precaución? ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? Es una pregunta muy interesante y definitivamente sí hemos tenido ya una disminución del número de contagios. Vamos prácticamente ya hacia 19 semanas en donde esta disminución ha sido considerable. Sin embargo, pues todavía existen casos positivos que pues llegan a los hospitales y sobre todo también a los consultorios. Definitivamente es un punto que debemos de tomar en cuenta: el distanciamiento social, el uso de cubrebocas, el lavado de manos con agua y con jabón y el uso de gel para poder disminuir con estas medidas simples y básicas la transmisión del coronavirus. Pero definitivamente también es un punto fundamental señalar que los pacientes que han sido contagiados y que han sido impactados de manera grave por el COVID, pues tienen secuelas, tienen complicaciones, y estas secuelas pues son importantes tratarlas para que no generen un tema de discapacidad por la secuela correspondiente, sobre todo a nivel pulmonar. Doctor, no olvidemos que el COVID-19 pues también ha cobrado miles de vidas. En México las cifras tal vez son pues contrastantes frente a cifras oficiales u otros datos, ¿verdad? Frente a la realidad de muchos mexicanos que han perdido la vida en su propio domicilio y que tal vez esa muerte no ha sido registrada debidamente o lo han registrado como, una neumonía atípica, porque a veces ha sido la opinión del certificado médico o así lo han resuelto. ¿Cuál es su opinión con respecto a las políticas públicas que el gobierno mexicano ha implementado para la prevención y atención del COVID? Porque veo que ya hay esta vacuna, estamos ya vacunándonos, pero hay especulación, hay comentario, hay opinión y hay contrastes sobre las vacunas. Realmente con la vacuna estamos ya prácticamente inmunizados y estamos seguros de que no vamos a correr ningún riesgo y no habrá una segunda ola de contagio, porque bueno, ha habido estos fenómenos en otros países, doctor. Definitivamente creo que pues la vacunación es una alternativa muy eficiente para poder disminuir la posibilidad de transmisión de contagios y sobre todo la transmisión de contagios y las complicaciones de COVID. La política pública en México pues sí tiene muchas áreas de oportunidad porque en realidad no es un programa integral, son políticas que pues solo van tapando hoyos, pero pues no tenemos esta condición hoy que nos permite poder asegurar que el paciente va a ser diagnosticado, tratado y sobre todo recuperado y rehabilitado de manera correcta. La vacunación es fundamental sin duda, pero tenemos que dar pauta también a la parte de los pacientes que han sido muchísimos, que se han contagiado y que hoy tienen secuelas y complicaciones. Las vacunas son muy buenas, es la esperanza que todos tenemos para poder disminuir esta posibilidad de riesgo de contagio, de complicación, pero pues hace falta poder tener también una implementación de un programa efectivo que permita recuperar a todos los pacientes que han sido infectados y complicados. Doctor, hay especulación sobre algunas voces que incluso en redes sociales, algunas opiniones publicadas en medios de comunicación afirman que después de que fuiste vacunado hay un periodo no sé si de protección o de no protección de la vacuna. Hay algunas vacunas que no surten efectos de manera inmediata. ¿Es cierto esto, doctor? Eso es absolutamente cierto. Ah, caray. Definitivamente
definitivamente las vacunas no quiere decir que yo me ponga una vacuna ahorita y en este momento ya estoy protegido. No soy inmune. El cuerpo requiere generar un proceso de inmunidad para poder generar las defensas correspondientes, y esto regularmente se alcanza entre 14 y 28 días después de la aplicación de la vacuna, dependiendo del tipo de vacuna. Pero bueno, podemos poner el ejemplo de la vacuna que es de una sola dosis. Requerimos justamente de estos 28 días para poder generar inmunidad. Esa es una de las razones por las cuales pues existe cierta duda, cierta incertidumbre respecto al regreso a clases que bien comentabas hace un momento. Y bueno, el regreso a clases es un tema que ocupa y preocupa también a las escuelas. Aquí tengo el arquitecto Homero Hernández Tena, que es el director de la Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación de la Universidad La Salle. Y bueno, yo tengo entendido que el regreso a clases seguro es primero voluntario, ¿es correcto, arquitecto? Es correcto. No podemos obligar a los alumnos que no se sientan con la suficiente seguridad para regresar a la universidad, a pesar de que... O si no se han vacunado. Exacto. Es correcto. Es correcto. El personal docente ya está vacunado. Ya. La infraestructura ya está preparada incluso para una modalidad híbrida o semipresencial. Mixta. Exacto. Correcto. Ya está preparado la parte de la sanitización, todos los protocolos, el tema del cubrebocas, la sana distancia, y los salones están de alguna manera adaptados con la tecnología necesaria para poder llevar una modalidad mixta, que significa que unos alumnos estarán tomando la clase presencial y al mismo tiempo otros de manera virtual. A distancia. A ver, aquí me atrevo a preguntarle al doctor. Doctor, hay temas que se han manejado mucho sobre las personas que están en un sector vulnerable. Obesidad, sobrepeso, alguna enfermedad crónico-degenerativa, diabetes. A ver, mencionábamos hace algunos minutos, en México la diabetes infantil, récord. Deshonroso, primer lugar. A ver, doctor, ¿qué hacer, qué prevenir, cómo atender estos temas de salud tan preocupantes? La diabetes en México. ¿Qué hacer, doctor? Si vamos a regresar a esta modalidad semipresencial, ¿cómo prevenir, cómo combatirla? ¿Con ponerle más impuestos a los refrescos o con ponerle etiquetas de nivel calórico a los productos de la tienda de la esquina? ¿Qué hacemos? Son programas que, por supuesto, tienen importancia, que se han generado y que son muy válidos, pero solo una pieza del rompecabezas. Definitivamente estos programas deben de estar valorados, deben de estar soportados por un programa integral de prevención, que no solo incluye el etiquetado de alimentos o no solo incluye algún programa aislado. Deben de existir programas como lo existen en países de primer mundo que realmente hacen detecciones tempranas, y antes de ello incluso programas de prevención para evitar sobrepeso, obesidad, alimentación, detección de factores de riesgo. Que esto nos permite hacer detecciones tempranas, diagnósticos tempranos, otorgar tratamientos oportunos y disminuir el riesgo de complicaciones y o contener las mismas. Por eso es fundamental que se revisen de manera correcta y de manera integral todos estos programas de salud pública y de prevención. Bueno, pues aquí está la voz autorizada, la opinión de otro profesional, de otro mexicano comprometido con su profesión, con su país. Y quiero compartirle una nota preparada por nuestro equipo de producción del periódico 1+1. Acompáñenos, por favor, vamos a compartirla. Adelante. Con casi 5 millones de niñas y niños con sobrepeso, México ocupa el primer lugar en obesidad infantil en el mundo, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Ella era la adolescente latinoamericana más obesa, con casi 200 kilogramos de peso. Gracias a una cirugía de bypass gástrico, logró bajar 90 kilos. Yo tenía además sobrepeso, pesaba 195 kilos. Y pues yo dije, me voy a operar, ni modo, yo quiero bajar de peso. Y pues ahorita llevo 9 meses y he bajado 90 kilos. Y he cambiado mucho mi vida. Antes no podía dormir, ahora ya puedo, no me podía poner vestidos. Y es que en el país ser un niño con sobrepeso es algo normal. Y a nadie se sorprende a ver a pequeños con varios o muchos kilos de más. Los malos hábitos alimenticios, la falta de ejercicio y a veces la herencia de los padres son la causa de que muchos niños y adolescentes tengan sobrepeso a cierta edad. Pero no solo eso, el confinamiento y la incertidumbre provocada por la pandemia agrava aún más la situación. Y es que dejará huella en la báscula de los mexicanos. José es el médico bariatra que operó con éxito a Dayana. Ahora
su vida es otra. Pues cuando la captamos a una joven con obesidad extrema, donde no tan solo la obesidad extrema le estaba agravando su estado de salud, sino que bueno, ya era una preocupación por parte de la mamá por dos o tres situaciones bastante importantes que marcaron su vida. Entre ellas, bueno, el bullying que recibía por parte de la familia, de los amigos, de la escuela. Los hogares de México están criando niños talla XL que vivirán más enfermos y menos que la generación de sus padres. El descuido y la mala alimentación podrían traer consecuencias como hipertensión, colesterol elevado y la probabilidad de presentar diabetes a temprana edad. Mientras, la joven que ahora sí ya puede lucir vestidos de acuerdo a su edad dice sentirse orgullosa de lo que ha logrado, pero también con mucha seguridad para enfrentarse a una sociedad que se burló de ella. Yo llegaba a la escuela y decían, ahí va la ballena, ahí va la cochi, y pues yo regresaba a la casa y en la casa había unos también que me decían, unos muchachos me decían, ahí va la gorda, y pues yo llegaba y quería llorar, y hay veces decía, ay, me quiero morir. 1 de cada 3 niños pesa más de lo establecido de acuerdo a su desarrollo. Los dulces, las botanas, el pan y bebidas altas en calorías son parte de sus alimentos favoritos que podrían poner en riesgo su vida. Y es que es más barato comprar 3 litros de refresco de manzana por 25 pesos que engordan que 3 litros de leche por 60 pesos que nutren. Pues aquí está efectivamente la información que nos preparó nuestro equipo de producción. Creo que es más que gráfico aquí el tema, pero también la cultura, la educación, la prevención, sí efectivamente inicia en el hogar, pero se continúa, se consolida en la escuela, en el centro de trabajo, es parte de nuestra vida. A ver, arquitecto, tengo entendido, corríjame si estoy equivocado, la Universidad La Salle tiene una política pública, una política interna de prevención y atención con profesionales de la salud. Algún nutriólogo, me imagino. Es correcto, tiene un área que se llama el CIBE, Centro del Impulso y Vida Estudiantil, que tiene psicólogos, médicos y en especial nutriólogos que le pueden dar atención a cualquier alumno o profesor de la comunidad. Ok, es algo muy importante porque también en la escuela se consolidan estas estrategias, estos planes para la atención, seguimiento y acompañamiento de los estudiantes, del personal docente y administrativo. Pero en materia de salud, doctor, la obesidad infantil en este momento sigue siendo un tema preocupante. ¿Cuántos tipos de diabetes existen al día de hoy? Diabetes mellitus tipo 1, la 2, pero a ver, ¿por qué esta clasificación? Y la diabetes infantil, que es un tema preocupante ahorita. Esta clasificación está basada prácticamente antes, por eso creo que vale la pena mencionarlo. Ajá. Antes al diabético tipo 1 se le conocía como el diabético infantil y al diabético tipo 2 se le conocía como al diabético adulto. Así es. Sin embargo, hoy tenemos diabéticos tipo 2 en niños, o sea, diabetes tipo 2 en pacientes pediátricos. ¿Por qué? Porque la diabetes tipo 2 está más relacionada y enfocada a modificaciones en el estilo de vida, a modificaciones en nuestros hábitos diarios, como por ejemplo pueden ser el sobrepeso, la obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo, el sedentarismo, el estilo de vida, la dieta, el estrés. Todos estos factores son fundamentales para generar un factor de riesgo y este factor de riesgo detonar a una falla pancreática que genera disminución de la calidad o de la cantidad de la insulina, que es la hormona que tenemos para disminuir la glucosa en sangre, y esto finalmente detona hacia diabetes. Por eso es tan importante que controlemos el peso en nuestros niños, porque si no, esto es un gran factor de riesgo para detonar enfermedades crónicas, muchas otras además de la diabetes, pero pues por el tema que ahora estamos tocando, es el principal factor de riesgo para generar diabetes tipo 2 en nuestra población. A ver, ya en redes sociales nos están cuestionando y lo están felicitando, doctor Manuel Lavariega. Doctor, la preocupación ahorita, ¿cómo atender, cómo prevenir la diabetes, la obesidad, el sobrepeso? A ver, ¿qué recomienda un profesional de la salud para atender este problema de salud mundial? Creo que como primer paso es empezar a cambiar nuestros hábitos en casa, ¿no? Llevar una vida saludable, tratar de hacer ejercicio, comer de manera balanceada, dormir, descansar de manera correcta, tener un buen balance entre vida, trabajo, vida, escuela. Claro. Creo que estos factores son fundamentales y son súper importantes para poder empezar y trabajarlos en casa con nuestras familias. Definitivamente también es muy importante estar pendiente de síntomas. ¿Por qué? Porque al estar pendiente de síntomas podemos detectar la enfermedad de manera temprana. ¿Cuáles son los síntomas, doctor? Principalmente aumento en el número de veces en el cual vamos al baño a orinar. El
tema de la pérdida de peso de manera rápida y pues así como de manera rara. 3, mucha hambre. Y 4, mucha sed. Si 1, 2, 3 o 4 de estos síntomas se presentan, entonces hay que buscar ayuda, hay que hacer chequeos, hay que ir con un profesional de la salud. La recomendación principal aquí es no automedicarse, no acudir con lo que tomó el vecino, la amiga, la prima o lo que me sugiere o me recomienda alguien. Siempre ir con un profesional de la salud y sobre todo hacer chequeos periódicos de su estado de salud, que es muy sencillo, muy barato y sobre todo muy rápido para poder hacer detección de enfermedades tempranas. Doctor, son muchas las preguntas, el tiempo a veces es un poco limitado en televisión, pero quisiera pedirle sus redes sociales en donde la gente puede seguirlo, puede consultarlo, puede preguntarlo, puede incluso atenderse si es que fuera el caso con usted. ¿En qué redes sociales lo pueden seguir, doctor? Claro que sí, muchas gracias. Me pueden encontrar como Dr. Lavariega Saráchaga, como la palabra doctor abreviado, Dr. Lavariega Saráchaga, y con todo gusto ahí podemos responder a todas sus inquietudes. Bueno, pues ahí está la recomendación, la opinión, y yo quisiera aprovechar para comprometer al doctor si en próxima fecha nos lo permite y también su agenda se lo permite. Sé que en el mes de julio tengo entendido que lo van a entrevistar, lo van a galardonar en los Estados Unidos, consecuencia de su gran éxito y su gran trascendencia en el campo de la salud. ¿Es correcto, doctor? 23 de junio, finales de este mes, ya correcto. Prácticamente en un par de semanas viajamos para recibir este honroso galardón. Pues ahí está ya el comentario, la opinión, el análisis y la respuesta de un experto de la salud, doctor Manuel Lavariega Saráchaga. Y bueno, pues yo quiero agradecer también la presencia, la participación del arquitecto y maestro Homero Hernández Tena, director de la Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación de la Universidad La Salle, que hoy nos acompañó a abordar en esta primera entrega los escenarios que pudo haber prevenido el accidente de la línea 12. Arquitecto, muchas gracias. Aprovecho para comprometerlo en próxima fecha para darle seguimiento a la línea 12. Con mucho gusto. Porque el tiempo es muy limitado, claro, y hay mucho de qué hablar, si me lo va a permitir. Y también si nos regala sus redes sociales, arquitecto, por favor. Estoy en Twitter como Homero HDZ. Correcto. Pues aquí estamos ya con nuestros invitados y agradecerles como siempre su presencia y su participación en redes sociales. Y ya quedó el compromiso, ya sé, en redes sociales ya nos están requiriendo que los volvamos a invitar. Con mucho gusto vamos a programar su presencia. 1, para darle seguimiento al tema línea 12 y a los daños colaterales desde la voz autorizada del arquitecto. Y 2, dar seguimiento al tema de la salud con un profesional, un hombre reconocido y respetado a nivel internacional. Vamos a un pequeño corte y regresamos aquí en Cambiando de Tema desde el periódico 1+1. No le cambie, regresamos. Porque la información es poder. Usted tiene una cita todos los lunes y jueves para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez. Los nuevos rostros de la información. Lunes y jueves, 14:30 horas. A través del diario 1+1. Porque la información es poder. Uno+1, periodismo crítico y veraz. Adquiérelo en tu puesto de periódicos, brindándote información día con día. 1+1, periodismo crítico y veraz. Diario Amanecer, lo nuevo en periodismo. Adquiere tu periódico en el Estado de México. Uno+1, periodismo crítico y veraz. Adquiérelo en tu puesto de periódicos, brindándote información día con día. 1+1, periodismo crítico y veraz. Diario Amanecer, lo nuevo en periodismo. Adquiere tu periódico en el Estado de México.
Bueno, ya estamos de regreso aquí en su programa Cambiando de Tema. Quiero compartir con ustedes un tema importante que el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, hoy, esta mañana precisamente anunció, pues mencionó algunos posibles cambios en el gabinete. Obviamente esto obedece a una reestructura en el gobierno federal, consecuencia efectivamente de esa estrategia de transformación. ¿Qué le parece que vamos a la nota preparada por nuestro equipo de producción? Adelante, por favor. Vamos a esperar que pasen las elecciones. Es que de verdad sí es un antes y un después. Siempre ha sido así y ahora pues no es la excepción. Siempre las elecciones intermedias son como el fin de un periodo y el inicio de otro. Entonces, vamos a esperarnos a que pasen las elecciones el domingo. Bueno, pues ya estamos aquí precisamente viendo pues la opinión y escuchando el comentario del titular del Ejecutivo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en esta posible pues ajuste, cambio en la estructura en el gobierno federal, algunos cambios en estos pues posiciones estratégicas que bueno, evidentemente habrá que entender que de acuerdo a la veda, también a la veda electoral, no pudo abordar ni analizar ningún tema de carácter político. Vale la pena aclarar que estamos a 3 días de esta histórica jornada electoral, a 3 días de este proceso electoral en donde están en juego 15 gobernaturas. Están en juego, obviamente, las 16 alcaldías en la Ciudad de México, congresos estatales, obviamente la Cámara de Diputados. A ver, salir a votar no solo es un derecho, es una obligación cívica y democrática. La participación de la ciudadanía es determinante en este proceso electoral. Sí, un proceso electoral a lo mejor caracterizado por la violencia, por la inseguridad, por las ocurrencias, a veces hasta por las expresiones irresponsables de algunos personajes que ocuparon este papel de candidatos a lo largo de estos 3 meses. Sí, lamentablemente la pérdida, la ejecución, la desaparición o el autosecuestro o la simulación de un autosecuestro por ahí de algunos candidatos, sí, los escándalos que pudieron ser la característica de este histórico e inédito proceso electoral. Pero este próximo 6 de junio, usted y yo tenemos que salir a expresar, a manifestar libre, de manera directa y secreta, nuestra voluntad democrática y votar por la mejor opción, la que mejor nos convenga, la que mejor atienda mis expectativas ideológicas, políticas, partidistas o sociales. Finalmente, mucha gente va a salir a votar con la mano en el bolsillo. Mucha gente va a salir a reflexionar sobre su conciencia personal y, reitero, partidista e ideológica. Vamos a una pequeña nota del titular ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, que ya nos tiene preparado nuestro equipo de El 1+1. Adelante, por favor. Mire, decirle a todos los ciudadanos lo que ya externé el día de ayer. Lo mismo. Hay paz, hay tranquilidad en el país, no hay inestabilidad, de modo que están garantizadas las libertades. Y en este caso, la libertad para elegir a los representantes del pueblo. No hay ningún problema. Existen, como en todo proceso electoral, confrontaciones, a veces agresiones, pero hay normalidad política, hay normalidad democrática en México. Entonces, todos los ciudadanos tienen esa garantía de protección. Es nuestra responsabilidad y se está cumpliendo.
no puedo extenderme más, pero decirles que no hay nada que temer. Presidente, Pues aquí están las declaraciones del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en relación a este escenario de paz y, bueno, pues obviamente seguridad para que todos los mexicanos de manera libre salgan a votar el próximo 6 de junio. Vamos a un pequeño corte, a una pequeña nota que tiene preparado nuestro equipo y sobre todo compartirle que en la próxima sección que tenemos preparado para usted, un tema interesante. Un tema que desde las nuevas tecnologías, desde las nuevas herramientas tecnológicas va a resultar de gran utilidad para usted, el manejo del estrés. El manejo del estrés es algo muy importante que, como lo comentaba el médico que nos acompañó hace un momento, es un tema, incluso un factor que condiciona algunas enfermedades crónico-degenerativas. Vamos a un pequeño corte y regresamos ya con los invitados para hablar de estos temas, pues del estrés, cómo se maneja el día de hoy e incluso algunos padecimientos. Regresamos, no le cambie, seguimos aquí en Cambiando de Tema, desde el periódico 1+1. Regresamos. Porque la información es poder. Usted tiene una cita todos los lunes y jueves para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez. Los nuevos rostros de la información. Lunes y jueves, 14:30 horas, a través del diario 1+1. Uno, periodismo crítico y veraz. Adquiérelo en tu puesto de periódicos, brindándote información día con día. 1+1, periodismo crítico y veraz. Diario Amanecer, lo nuevo en periodismo. Adquiere tu periódico en el Estado de México. Pues ya regresamos aquí y estamos con nuestros invitados en esta sección donde vamos a abordar otro tema de salud, otro tema con otra voz autorizada. Y quiero agradecer la presencia del doctor Marco Julio Flores, neurólogo, que bueno, hoy nos va a abordar un tema interesante que nos va a generar conciencia y que nos va a dar un mensaje de prevención. Doctor, bienvenido, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes. La neurología, hoy un tema muy interesante y un tema de gran relevancia a nivel nacional. Sí, de hecho las enfermedades neurológicas son de las más frecuentes de discapacidad a nivel mundial, y ahorita con la pandemia trastornos que vamos a ir platicando se han ido exacerbando, por eso ahí radica su importancia actualmente. Pues ahí estamos ya. También nos acompaña pues un experto de las nuevas tecnologías, pues un hombre que ha diseñado una nueva aplicación precisamente para el manejo del estrés, y quiero agradecer especialmente la presencia de Cristian Rojas. Cristian, que es hoy un hombre que ha desarrollado esta nueva aplicación gracias al uso de las nuevas tecnologías, que nos va a enseñar cómo funciona esta nueva herramienta para el manejo y para incluso la atención del estrés. ¿Es correcto, Cristian, este tema? Correcto. La gente está teniendo muchos problemas para dormir desde el año pasado. Que podrían ser consecuencia de un fenómeno neurológico. Exactamente. Y también los términos más buscados también desde el año pasado por la pandemia es: no puedo dormir, tengo insomnio, y nosotros vinimos con una muy buena solución que ayuda a todos de una manera accesible a que puedan conciliar el sueño, que aprendan a meditar, todo esto enfocado para el bienestar. Bueno, pues aquí está la opinión de dos expertos, alguien que está muy cercano a las nuevas tecnologías, alguien que es un experto de la trinchera de la salud, un neurólogo, un hombre reconocido y respetado en el ámbito de la salud. Yo quiero iniciar esta entrevista con el doctor Marco Julio Flores. Doctor, ¿nos podría compartir cuáles son los padecimientos neurológicos que se han venido exacerbando a consecuencia del confinamiento, el síndrome del, pues obviamente el encierro? A veces hay gente que sufre de ansiedad, de estrés, de incluso se altera sus
sus nervios se alteran. ¿Estos son consecuencia del confinamiento o es un factor ajeno a esto? Es una combinación. Correcto. Ahorita, anterior a la pandemia, se decía, o los registros que tenemos, es que alrededor de 40 millones de mexicanos sufrían de problemas de sueño. Ahí radicaba la importancia. Correcto. Pero desde la pandemia, tanto por la infección del COVID, que ha generado síntomas neuropsiquiátricos, como las personas que han cambiado su estilo de vida, que se encuentran encerradas en casa, con el miedo constante por adquirir la infección, eso ha generado mayor aumento de problemas de sueño, dolores de cabeza, trastornos del estado de ánimo. Entonces, actualmente, después de que pasemos esta pandemia, el miedo de nosotros como médicos son los trastornos que vamos a ver secuelares a esta pandemia, y entre ellos está todo esto. A ver, doctor, entonces los niños que llevan pues, más de un año encerrados, o los adultos mayores que llevan más de un año encerrados, o todos aquellos que forman parte de estos grupos vulnerables que hoy están encerrados, ya seguramente presentan algún daño neurológico, algún trastorno, y que generalmente se da consecuencia pues, de este encierro, de este confinamiento. ¿Esto podría generar una condición de riesgo para su salud, doctor? Sí, efectivamente, ¿no? Caray. Entonces, por eso hay que enfocarnos, porque esto aumenta el riesgo de padecer otros padecimientos, complicarse sus enfermedades, ¿no? Hay gente que sufre problemas de alta presión, hay gente que sufre problemas cardíacos, hay gente que sufre problemas renales, pero obviamente hay gente que hoy sufre problemas de obesidad porque no hicieron nada en más de un año y medio, estuvieron encerrados, comiendo, durmiendo y trabajando 8 horas frente a una computadora. ¿Esto puede detonar problemas neurológicos? Sí, exactamente, ¿no? De hecho, ahorita, aunque está subregistrado, de forma particular estamos viendo más eventos vasculares cerebrales, y eso es porque los pacientes no han acudido a su control de sus enfermedades metabólicas, etcétera, y eso aumenta este riesgo de padecimientos. A ver, doctor, por ahí he escuchado que el accidente cerebrovascular es lo que se conoce como el famoso derrame cerebral. No, el derrame cerebral más se le dice cuando es por sangrado. Ok. Pero en general, evento vascular cerebral le decimos tanto infartos isquémicos como hemorrágicos. Muy bien. Ok, ¿y esto podría ser consecuencia del estrés o de un problema serio de, no sé, problemas, confinamiento, encierro y bueno, obviamente la consecuencia del estrés? ¿Podría ser esto? Sí, es un factor exacerbante, es un factor que si le sumamos la edad, la hipertensión, el colesterol, es el factor que necesitábamos para que estallara esta situación. A ver, aquí voy a contrastar la alternativa que hoy mucha gente tiene pues a la mano un celular y que hoy puede utilizar una aplicación incluso para prevenir un daño, un accidente cerebrovascular, ¿es correcto? Exactamente. Yo quiero preguntarle a Cristian Rojas, ¿cuáles son las aplicaciones? ¿Cuál es el uso de esta nueva herramienta tecnológica que tú nos estás presentando esta tarde? Claro. ¿Cómo se maneja? Bueno, primero el nombre se llama Tila, como el té de tila, ¿verdad? Muy bien. Para generar tranquilidad, calma. Nosotros nos enfocamos en darle las soluciones. Iniciamos con cuentos para dormir, que nos ayudó el señor Edgar Vivar, muy conocido su voz por voz por el Chavo del Ocho. Claro. Y tenemos también sonidos de la naturaleza, que esos gustan mucho. Sonidos, por ejemplo, de la gente que duerme con la televisión, el sonido de la estática. Tenemos sonidos binarios también. Tenemos meditaciones para dormir, ¿verdad? Para tratar de que la gente descanse, duerma. Y también una innovación que se llama ASMR, que son sonidos que a cierta gente le genera mucha relajación. Por otro lado, tenemos el área de las meditaciones, donde tenemos diferentes meditaciones para el inicio. La gente que en su vida ha meditado o dice la meditación no es para mí, tenemos los fundamentos, una manera muy comprensiva de llevar a cualquier persona que aprenda a meditar. Y ya luego tenemos amor propio, confianza en ti mismo, diferentes categorías para que la gente vaya practicando. Lo que nos ha funcionado mucho son los programas. Tenemos programas de 7 días, de 20 días, donde los usuarios, la gente, empieza a organizarse más, ¿verdad? Porque en la aplicación viene una sección de logros donde va incentivando a la gente a medita, utiliza los sonidos para dormir, come mejor, hace ejercicio, todo esto de una manera muy
muy comprensiva y muy accesible, ¿verdad? Eso en términos de la aplicación se quiso hacer muy accesible y también que esté al alcance de todos, ¿verdad? En Google Play la encuentras como Tila y en la tienda de Apple igual como Tila. ¿Esta herramienta tecnológica, esta aplicación, tiene algún costo, tiene algún requisito de uso? Correcto, es una aplicación que se le conoce, o sea, hay contenido gratis de todos. Claro. Y se paga una suscripción, es la más barata del mercado, con un costo mensual de 49 pesos. Si compras uno de 6 meses te salen 199 y si compras uno de un año te salen en 329. El objetivo era hacerla muy accesible. Hay otras aplicaciones que son traducidas del inglés al español. Así es. Nosotros todo nació en México y el objetivo era que no hubiera que hubieran voces que generen esa resonancia y esa paz para que la gente la siga usando, ¿verdad? Que no haya esa... Claro. Bueno, aquí yo quiero, pues me están cuestionando en redes sociales, doctor Marco Julio Flores, consecuencia de un derrame cerebral, consecuencia de un accidente cerebrovascular, ¿hay daños colaterales? ¿Hay una rehabilitación al 100% o queda un daño irreparable? Siempre va a haber un daño de acuerdo a la magnitud del infarto, pero se dice una pequeña regla, ¿no? Con rehabilitación, con el tratamiento adecuado, el 75% de lo que van a mejorar los pacientes tienen 3 meses y el 90% de lo que van a mejorar va a ser a 6 meses. Entonces, durante 6 meses es como una fractura, claro, ¿no? Claro. No es inmediatamente. Entonces, hay que darle tiempo, tratamiento y rehabilitación y se ven mejores resultados. El tema es verdaderamente amplio. Merece y amerita que precisamente aquí en 1+1 nos hemos comprometido con información que sea de utilidad para usted, que sea de interés para usted, pero que también resulte amable en bienestar, en salud, en mensajes positivos, noticias agradables, información que sirve realmente. Aquí en 1+1 quisiéramos reiterar la invitación al doctor Marco Julio Flores para que en próxima fecha, yo sé que lo sacamos literal del hospital, de su consulta, le agradecemos mucho su presencia esta tarde, pero quisiera invitarlo en próxima fecha, si me lo permite, para seguir compartiendo con nuestro importante auditorio estos temas tan importantes, relevantes y necesarios que la gente debe saber de manera oportuna. No, pues yo se los agradezco y con mucho gusto lo que necesiten. Muchísimas gracias. Pues ahí está el doctor Marco Julio Flores, ya hizo el compromiso, ya cumplí en redes sociales, hizo el compromiso público, ya lo invitamos y con mucho gusto espero que nos pueda acompañar en próxima fecha. Y reiterarle a Cristian que nos trajo esta nueva aplicación, Cristian Rojas, que nos podés repetir el nombre, Tila. Tila, como el té de tilo, pero... La pueden descargar en cualquier... En cualquier tienda, está como TILA, marca registrada. Tenemos el Tila para que sea descarga para cualquier persona. Una aplicación para ayudarte en el manejo preventivo, oportuno del estrés, ¿es correcto? Correcto, y ayudarlos a que duerman mejor. Ahí está, duerma, descanse con Tila. Y aquí, bueno, obviamente queremos agradecer especialmente a la presidencia del Grupo 1+1, al doctor Naim Libien-Cahué, así como a nuestra directora general del Grupo 1+1, a la doctora Karina Rocha Priego, a todo nuestro equipo de colaboradores, a todos aquellos que hacen posible este proyecto que es una realidad para que nos comparta todos los lunes, de lunes a viernes, en punto de las 14:30 horas, cambiando de tema. Yo quiero agradecer especialmente a todos y a cada uno de ustedes que nos acompañan desde sus teléfonos móviles, sus aplicaciones, su casa, su trabajo, obviamente este momento que pueden seguir escuchando y repitiendo la información que nuestros expertos han compartido tan amablemente para que resulte amable y sobre todo de utilidad para usted. Soy Julio Jiménez y lo invito para que mañana en punto de las 14:30 horas nos acompañe aquí a seguir cambiando de tema, a seguir cambiando la vida de los mexicanos. Aquí, efectivamente, desde el periódico 1+1. Gracias, les deseo una excelente tarde y muy buen provecho. Hasta la próxima. Porque la información es poder. Usted tiene una cita todos los lunes y jueves para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez, los nuevos rostros de la información. Lunes y jueves, 14:30 horas, a través del diario 1+1.